del proyecto Letras de Otoño, una iniciativa de la Asociación de Escritores Extremeños que cuenta con la colaboración de la red de librerías Amigas de la Literatura Extremeña para paliar de algún modo el daño que está haciendo esta maldita pandemia en el sector del libro. Agradecer a Caridad Jiménez Paralejo, la culpable de estar yo hoy aquí, y a la librería La Puerta Tannhausen doblemente, porque al final nos ha acogido aquí en sus instalaciones, y por hacer posible que esta tarde podamos presentar aquí en Plasencia Perdedores, que es la última novela de Anabel Rodríguez. Dice Anabel en su web sobre ella misma, que se llama Anabel Rodríguez, que es escritora, abogada y domadora de fieras, que a veces es eso al mismo tiempo y en otras ocasiones alterna esas funciones por mera salud mental. Vive y trabaja en Badajoz, lee desde que tiene memoria para recordar y tiene gustos eclécticos. Escribe desde hace varios años y cuando decidió sacudirse los complejos gracias a la ayuda de su marido y de sus hijas gemelas. Su primera novela es Azarías y colabora habitualmente con Aladar, el complemento cultural del Correo de Andalucía, donde realiza una serie de artículos sobre mujeres artistas de todos los tiempos para dar la visibilidad. Cuando hace una semana Caridad me pidió y me propuso que presentara Perdedores, acepté casi a regañadientes porque no estaba seguro de poder estar hoy aquí. Tenía poco tiempo para leer y en palabras de Cari, una supuesta novela negra escrita por una pedazo de escritora extremeña a la que yo no conocía. Completo esta confesión diciendo que me alegro de haber aceptado porque la lectura de Perdedores ha sido un auténtico gustazo. No es una novela negra, pero la ha escrito una gran escritora y me ha hecho recordar un crimen real que se cometió en Madrid allá por 1913, en el cual está basada la novela. Uno, que es un forofo de la fotografía y de las hemerotecas del principio del siglo pasado, sabía del crimen por lo impactante de las fotografías publicadas en su momento y por el boom mediático que supuso para la época. Creo que la esencia de la novela no se desvela si hablamos del crimen. Es más, considero que hablar al menos de ciertos detalles, sobre todo de los más escabrosos, invitará a más de uno a comprar el libro, que al fin y al cabo es uno de los objetivos de estas presentaciones. Pero como la autora es la que manda en estos asuntos, no quiero pecar de atrevido y hemos decidido entablar un diálogo entre lector y escritora. Perdonadme que me mueva tanto la mascarilla, pero es nueva esta y no se está quietecita. Y nosotros, vaya tostonazo que nos ha caído con esto. Pero hay que ponérsela. Yo la primera cuestión que te plantearía era, yo he afirmado que no es una novela negra, sino que parece más una novela judicial. Y se nota el trabajo documental que has hecho, se aprecia que conoces los entresijos judiciales y se agradece que ambas cosas sean transparentes y no repercutan ni en el lenguaje, ni en el ritmo, ni en la trama de la novela. No sé qué... Yo también, vamos a ver, la novela parte de un hecho real, de un crimen real que se produce en 1913, pero yo no me quería quedar en el crimen porque el crimen además es conocido por todo el mundo y lo que he hecho es ficcionarlo. Quería hacer una novela judicial asentada sobre lo que es el funcionamiento de la justicia española. La justicia española que, vamos a ver, ha cambiado porque lógicamente ha cambiado los tiempos, pero tenemos una ley de enjuiciamiento criminal de 1800 y pico, o sea, del siglo XIX, que realmente hay muchas cosas que no te creas tú que han cambiado tanto. Así que efectivamente, más que una novela negra, pues una novela judicial en la que hay un crimen, en la que hay una familia muy desestructurada y en la que hay dos abogados que lo que tratan es de llevarse el gato al agua cada uno por su lado y cada uno defender los intereses que tiene, que son distintos, aunque estén defendiendo a dos supuestos criminales, a dos supuestos asesinos, los intereses que tienen uno y otro y la labor que tienen que hacer es completamente distinta, la de uno de ellos y la del otro. Y es un poco lo que trataba de reflejar y que la gente conozca un poquito la labor también del abogado, que no siempre es muy agradecida, ¿sabes? Es una cosa,
yo no sé, tú ves la tele muchas veces, bueno, pues sale tal crimen que es muy impactante y todo, y cómo fulanito se puede hacer cargo de eso, si son unos sinvergüenzas, si había que coger y había que quitarles esto, el otro. Bueno, pues es un poco también comprender cuál es la labor del abogado y por qué lo hace el abogado y qué es lo que el abogado hace en cada momento, ¿sabes? Sí. Entonces, en esta es una novela judicial, ya te digo, de una perspectiva muy jurídica y muy de abogados, pero también que se nos entienda, porque a veces el lenguaje jurídico es un poquito Sí, oscuro, desde luego yo te lo agradezco. Es un poquito oscuro. Yo que soy técnico y intento evitar lo menos posible el lenguaje técnico cuando hablo de mi profesión, que hablo pocas veces, pero vosotros los abogados que también sois expertos en manejar el lenguaje y un lenguaje técnico, que hay veces que yo leo la sentencia y digo, coño, es que la tengo que leer varias veces una sentencia de estos casos. Vamos, no leo sentencias todos los días, pero cuando se leen las sentencias de estos casos más famosos, es que, vamos, son increíbles, ¿no? Y el libro, yo creo que en la novela hay un lenguaje muy ágil, un ritmo muy bueno, me gusta porque creo que no es fácil conjugar todas esas cosas. Desde el punto formal, la novela es una novela coral, todos los personajes, hay varios personajes que van teniendo, ninguno tiene un peso que se mantenga a lo largo de toda la novela, sino que se van alternando los dos abogados, el padre, joder, con la mascarilla, perdonad, el padre, y luego hay una cosa que me gusta de la novela, porque le da creo que sería otra novela totalmente diferente si no entraras en ella los monólogos que hace la hija pequeña Sí. del capitán. Y por darte más juego luego en la respuesta, veo que también, aunque tú estás diciendo que está basada en un crimen, está ficcionando, está haciendo una pseudoficción, pero veo que quizá para tomarte cierta libertades literarias has cambiado, por ejemplo, el nombre de los personajes. Y yo sí que me gustaría también preguntarte sobre eso, ¿no? Porque no sé si es necesario, desde el punto de vista literario, cambiar los nombres de los personajes de un crimen en el que está basado, en el que está basada la novela y que todo el mundo conoce. O sea, no digo que ni que esté bien ni que esté mal, ni siquiera si es lícito o no, pero me gustaría que me dijeras cuál es tu punto de vista sobre eso, ¿no? Yo lo hice porque lo que quería era quería distanciarme de la historia real. Entonces, aunque estuviéramos basados y hubiésemos partido de unos autos reales, unos autos que yo he tenido en mis manos, que eran, pues, no sé, unos 7 tomos así, yo no quería contar esa historia porque esa historia estaba contada, juzgada, sentenciada y finiquitada. Yo quería contar otra cosa, aunque partiera de ahí. Entonces, para mí, una forma de alejarme un poco y de poder entrar yo a crear era cambiarle los nombres. Y cambiarle los nombres ha supuesto mucho porque he tenido que mantener cierta personalidad, por ejemplo, psicopática del capitán a través de los nombres. Los nombres de todos los hijos del capitán comienzan por V, como su propio nombre. ¿Por qué? Porque el personaje real, el personaje real lo que hacía era que, por ejemplo, si tenía un hijo que se llamaba Luis, a su hija le ponía Luisa. Si tenía un hijo que se llamaba Julio, a su hija le ponía Julia, y si tenía un hijo que se llamaba de tal forma, le ponía el mismo nombre en femenino. Creo que era así, y entonces yo dije, bueno, vamos a mantener, porque estuve hablando con mi cuñado, que es psiquiatra, decía, es que esto marca, es como si una persona marcase a sus hijos como ganado realmente, son míos, los marco con mi nombre. En este caso, me pareció que era muy bien, esto era como un poco cuando en las ganaderías se marca las reses con una letra, pues en este caso con la V, con la inicial del padre. Entonces, lo que quise fue cambiar nombres y cambiando los nombres poder ficcionar. Me resultaba mucho más fácil, más sencillo a mí ficcionar, alejándome de los personajes reales que quedándome con los nombres de ellos, porque si no, realmente es que no hubiese podido, no creo que hubiese tenido la capacidad de ficcionar como lo he hecho, ni de crear el personaje de Julia, ni de Teresita, que en realidad se llamaba Julia, no hubiese tenido esa capacidad si hubiese estado manteniendo los nombres, ¿sabes? Entonces para mí fue interesante hacerlo, fue necesario. Bueno, ya te digo, no me ha parecido ni bien ni mal, solo
pasa en muchas novelas. Pero yo que conocía bien el caso, y porque ya hacía tiempo que había buceado es un en caso él, muy es un llamativo, caso que, muy bueno, tripos. para los que no conozcan el caso, sin contar más, luego profundizaremos, está basado en el crimen del capitán Sánchez, que se cometió en 1913. El capitán Sánchez era un auténtico, si tu primo es Mi psiquiatra o tu cuñado. cuñado es psiquiatra, pues bueno, debe Psicópata ser de un libro, psicópata de libro, ¿no? libro. Pero fíjate, era un psicópata, pero que tenía una posición social y que no era mala, ¿no? Porque él había sido en su momento un hombre que se había hecho a sí mismo, ¿no? Que había sido héroe en la guerra de Cuba, que tenía era capitán, estaba trabajando en Madrid, en la escuela de militares, ¿no? Que bueno, que sí que cometía incesto con su hija, que no está mal para empezar delinquiendo. Que no está empezar mal, pero bueno, que ya aparte de eso, ya tenía, antes de eso, según parece, ya tenía varias causas que están ahí oscuras y que no se saben muy bien, se ha escrito mucho sobre ello. Y el caso del crimen a mí me llama la atención porque de todo este tema, porque un psicópata como este, al fin y al cabo, el crimen solamente mató a una persona, pero posiblemente a sus espaldas haya muchos otros crímenes que no estuvieran nada claros, ¿no? Hay muchos psicópatas que están integrados socialmente. Quiero decir, el hecho de que tú seas un psicópata no significa necesariamente que vayas a cometer un crimen de esta magnitud, pero hay muchos psicópatas que están integrados socialmente y que realmente lo son. Y bueno, pues convivimos con ellos a diario. Muchos de ellos incluso no estarán diagnosticados, pero este señor durante muchos años consigue mantener su psicopatía. Yo creo que también gracias a envolverte en una familia que tiene una apariencia normal, en envolverte, meterte en un ámbito laboral que te permite determinadas actitudes que no llamen la atención, a lo mejor de brutalidad con respecto a tus subordinados, etcétera, etcétera, le permite integrarse socialmente. Y si no hubiera sido porque salta este crimen tan monstruoso, que bueno, matan al amante al que quería ser amante de la hija con la que él tenía la relación incestuosa, lo mismo no hubiese salido nunca a la luz y habría continuado bebiendo, jugando, haciendo barbaridades, chantajeando a la hija y al que hubiera estado por delante. Realmente los psicópatas, muchos de ellos, y es una cosa también sobre la que me estuve documentando, se encuentran integrados socialmente. No todos tienen por qué acabar así, de esa manera, saltando así a las páginas. Luego el caso es muy interesante porque, como decía antes, yo tengo una auténtica colección de fotografías de ese caso, colecciono fotografías sobre todo del primer tercio del siglo XX. Que es muy interesante y está muchas veces muy olvidado claro, y muy y te sorprende cómo no han cambiado tanto los tiempos a la hora de tratar los medios de comunicación un caso tan impactante como este. O sea, desde las fake news estas que crearon a su alrededor, que bueno, que entonces se llamaban mentiras, bulos, etcétera, etcétera, y que hasta Valle Inclán en uno de sus esperpentos la utiliza, ¿no? O sea, porque se le acusaba, corrió el rumor de que el cuerpo del asesino, del muerto, digamos, de la víctima, le descuartizaron y lo echaron de comida al rancho de los militares donde él estaba de capitán. Bueno, fue un bulo que se corrió, no se sabe qué, posiblemente, seguramente fuera incierto, pero se dio por hecho, se dio por cierto, ¿no? Y hubo un tiempo, mientras que duró todo el juicio hasta el final de este hombre, en el que la gente estaba en vilo por el caso. Nos puede recordar a los últimos casos de estos que hemos vivido aquí en España de crímenes así que han impactado a todo el mundo, y vemos que han cambiado muy poco las cosas, ¿no? Y desde el punto de vista, y ahora es la pregunta que te quería hacer, ¿no? Desde el punto de vista de abogado, donde se plantea defender quizá lo indefendible, porque estaba muy claro quién eran los asesinos, que la vida que
que estaba a la luz, ¿no? Que era infectuoso y tal. Bueno, ¿cómo se plantea el abogado defender a un tipo tan despreciable en sí? ¿Cómo mantener la presunción de inocencia, ¿no? Esa que ahora mismo se pierde cuando se hacen tantos juicios paralelos antes de llegar al juicio, ya todo el mundo ya sabemos todo, Mira, los casos y sabemos todo. No sé efectivamente. no sé desde el punto de vista del abogado cómo se plantea eso, ¿no? Se plantea defender eso, ¿no? Vamos por parte, vamos por parte. Sí. Una cosa que estás diciendo, los medios de comunicación entonces, realmente los medios de comunicación entonces hicieron una presión, en este caso concretamente, brutal. Durante varios meses fue impresionante la presión que se ejerció, se estaba al tanto de todo, se perseguía todo, se buscaba todo, se miraba todo. Realmente es una presión muy similar a la que se ejerce hoy en día, con la diferencia de que entonces además tenías una población que en su mayoría eran analfabetas y a pesar de eso, de que únicamente eran los periódicos los que llevaban la información en sí, más luego lo que se hablase en la calle, los romances que se hicieran y todas las cosas que contaran, pues se creó un estado de opinión brutal en contra de estas personas, ¿vale? Con independencia de lo que hubieran hecho. Los medios de comunicación, pues vemos que entonces tenían muchísima influencia y ahora también. ¿Cómo un abogado se plantea defender eso? Es que en eso está la gracia de la justicia, ahí está la gracia del asunto, que a veces tienes que defender cosas que es muy difícil defenderlas y tú lo que tienes es que instrumentalizar y ver cómo debes defenderla para llegar a determinadas conclusiones. Hay veces que se hace una defensa que atendiendo a los intereses de la persona puede llegar a ser muy agresiva. Hay veces que se hace una defensa tirando a lo mejor más de sentido común, se trata de llegar a otros fines, pero hombre, mismo pues hace poco pues con lo del crimen de la manada, por ejemplo, mucha gente estaba muy indignada con el papel del abogado de la manada y le han dado caña al letrado. Bueno, pues posiblemente si alguno de nosotros hubiera cogido ese caso, pues posiblemente a lo mejor lo hubiera defendido de otra manera, hubiese tratado de no cargar las culpas sobre la víctima, hubiese tratado de hacer determinadas cuestiones. Ya, Pero tienes que defenderlo, una vez que lo asumes tienes que defenderlo. Y todos, desde el más monstruoso de todos nosotros por muchas cosas que hagamos, hasta el más santo de todos nosotros, todos tenemos derecho a que nos hagan una defensa medianamente digna, ¿sabes? Luego ya... Sí, pero la presión mediática en estos casos, yo creo que no sé si pasa mucho tiempo entre que sucede el crimen hasta que hay una sentencia sobre el caso en el cual se está haciendo un juicio paralelo, y yo creo que si afecta al público en general, no sé si a un abogado, le tiene que afectar de alguna manera. No sé, cuando salga a la calle y vaya a tomarse la caña la gente que está allí en el bar, no, me imagino que no le tomará, no le increpará o sabrá más, casi querrá saber más que el del caso, ¿no? Pues seguramente. Pero de todas formas, una vez que te comprometes a llevar una cosa, yo creo que la tienes que llevar de la mejor manera posible. Que no todo el mundo lo hace bien, no siempre se hace bien y no siempre acertamos porque somos humanos, pero lo tienes que llevar. Y yo creo que en la novela cada uno de los personajes lo lleva de una forma distinta y trata de hacer la defensa de una manera distinta. Uno lo que trata es de conseguir una absolución total para su cliente. El otro sabe que es muy complicado, pero trata también, bueno, pues de otro tipo de cosas, de buscar ahora me voy a poner un poquito técnica, cómo se tipifica este delito, si está bien tipificado, si no está bien tipificado, si en realidad en vez de aplicarle tal pena es que hay que aplicarle tal otra. Tú tienes que moverte dentro de los límites que tú tienes, ¿sabes? Que sí, que a la gente muchas veces no le va a gustar, que posiblemente pues haya gente en estos crímenes tan brutales que increpen, no directamente al abogado, sino bueno, hay un episodio incluso en el que se increpa a la familia del abogado y sale y se trata un poquito también de reflejar eso, ¿no? La vivencia cuando estás con un caso que es tan conocido, que te crea tantísima tensión, ¿cuál es la vivencia que puede haber también en la familia del letrado, ¿no? Porque en este caso no sé si hubo en un principio, a mí me da que hubo en algún principio intención de ocultar algo, visto que él era un capitán del ejército, ¿no? Pero luego enseguida yo creo que fue el efecto contrario, ¿no? De decir, vamos a ser más puros que nadie y vamos a... Porque hay una cosa que no me... perdona, que no me ha aclarado. No sé por qué a él le hacen un juicio militar. No sé, por ejemplo... Ni lo sabes tú, ni lo entiendo yo. Realmente Vale. estamos hablando de un crimen ordinario. No se entiende
quiero decir, vamos a ver, hay delitos que están previstos para consejos de guerra, que es lo que le hicieron a este hombre, ¿no? Pero un delito que consiste en matar a una persona, en principio, no tendría que conocerse en un consejo de guerra. ¿Qué pasa? Lo que tú estás dando a entender. Hay un momento en el que los militares dicen, madre, la que ha liado este hombre. ¿Cómo vamos a dejar que lo juzguen los tribunales ordinarios? No, no, lo vamos a juzgar nosotros. Y hacen Pero todo entra lo también la hija, posible, que la hija no es militar ni efectivamente, nada, ni ¿no? nada. Y hacen todo lo posible por asumir ellos la capacidad de llevar adelante el juicio. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues como se ha cometido en una instalación que nosotros entendemos Militar. que es militar, esta causa la vamos a conocer nosotros. ¿Realmente era una instalación militar? Desde mi punto de vista, no era una instalación militar porque era bueno, era una escuela superior de guerra, pero realmente allí vivían familias, había orfeones, había de todo. Si te vas a buscar la documentación del momento, realmente eran unas viviendas en las que había instalaciones militares, pero no unas instalaciones militares previamente dicho, y se supone que se cometen en un domicilio. ¿No? Yo creo que Y estaban en el centro de Madrid, o sea, efectivamente, porque sí, sí, al lado bueno, ya el edificio en sí, claro, lógicamente no existe, pero está al lado del mercado de San Miguel, me de San Miguel, parece. al lado de esto, sí. Está justamente al lado porque, bueno, si encuentras fotos de la época puedes verlo, que además, vamos, que estaba por allí, sí. Sí, hay otra cosa que la fotografía documental del juicio me sorprende, y luego viendo, porque de este crimen se hizo una versión en la huella del crimen, Sí, que el director es Vicente Vicente Aranda Aranda, sí. y la protagonista es Victoria Abril y Guillén Y Guillén Cuervo. Cuervo, que lo hace fenomenal, Bueno, me parece uno es de los fabuloso. mejores capítulos que hay. Sí. Pero hay una cosa que me llamaba la atención como curiosidad gráfica y esto. Siendo un juicio militar y siendo el militar, siempre aparece vestido de paisano. No, en las fotografías que yo he visto, también. Te O sea, cuento cuando está en prisión lo que hacen es que lo expulsan del ejército, lo degradan y lo expulsan del ejército. Entonces ajá. hay un escándalo incluso tremendo porque hay unas fotos que salen publicadas en un periódico en las que él está vestido de militar, porque su abogado se las apaña para salir los dos en una foto vistiéndolo a él todavía con el uniforme este típico Sí, de de rayitas, rayitas, sí. bueno, pues entonces se monta un escándalo tremendo porque lo acaban de expulsar del ejército y no tenía derecho a llevar esa ropa. Los militares se las apañan una vez ya que lo tienen bien cogido bajo su jurisdicción para quitarle los grados, lógicamente, expulsarlo del ejército y él ya siempre va a ir, bueno, pues vestido como tú estás diciendo, de paisano, lo que es al juicio lo ha vestido de paisano, es Y así. luego es curioso como el perfil psicológico de este hombre, como aunque él siempre niega de ser el autor, o Sí, sí. sea, acepta rápidamente que va a ser fusilado. O sea, casi desde el principio él acepta prácticamente que va a ser La que se le va a venir la encima. que le va a venir encima, ¿no? O sea, que ya se da por sí ya culpable y condenado, ¿no? Yo creo, es una actitud además la que se mantiene a lo largo del juicio muy extraña porque no da, él niega ser el autor siempre, pero no da ninguna razón ni de qué ha hecho, ni de qué ha dejado de hacer, ni de absolutamente nada. Es una actitud bastante extraña la que él mantiene durante todo el procedimiento. No solo el personaje, que ha intentado meterle todo eso al personaje, sino también el personaje real, o sea, lo que era el Sí, por tipo eso real. yo creo que ayuda mucho el monólogo de la hija para Monólogo de la hija es una forma de dar también, porque realmente la novela lo que partimos en la estructura es que son los dos letrados básicamente los que van narrando, los que van contando, es la perspectiva que tú tienes, la de los abogados. Entonces, los monólogos internos de la niña lo que te permiten también, lo que te dan es una visión de la familia que no te la pueden dar los abogados. Te lo da alguien que ha estado en esa familia, no te lo puede dar otra persona. Y yo pensaba que la niña, porque lo que quise también, al ser los letrados obligatoriamente tenían que ser hombres, el mundo de la justicia entonces era un mundo eminentemente masculino. La primera letrada me parece que hubo en España fue en el año 1920 y tanto y fue en el Colegio de Abogados de Valencia, si no me equivoco, y entonces era un mundo muy masculino, era un mundo en el que todos eran hombres. ¿Qué pasa? Bueno, pues que entonces yo quería darle cierta relevancia a las mujeres que además en este caso lo tenían. Por un lado, una de ellas porque se ve involucrada en un juicio en el que no tenía por qué estar involucrada de esa manera, y las otras dos porque, bueno, también pierden realmente bastante. Entonces, para mí las hijas eran muy importantes. Si te das cuenta, los hijos varones quedan muy desdibujados en la novela y me centro básicamente en ellas porque yo quería darle un protagonismo, cierta relevancia a estas mujeres. La más pequeña de ellas, bueno, pues es la que tiene la carga de irnos contando cómo es la familia
¿qué es lo que no vemos de esa familia? ¿Qué es lo que no vamos a Oye, poder ver? y precisamente a colación de esto, bueno, esta es la portada del libro que tienen que comprar. Y, Muy bonito el libro. y el título es Perdedores, que Perdedores. quizá vaya por ahí en los tiros, Sí. ¿no? Y ya quería que me contaras un poco. A mí me llama mucho siempre la atención las portadas y las ediciones, ¿no? El título y la portada, El, cuéntanos algo de ello. el título se me ocurrió, yo creo que ya al final de la novela estaba escrita y todo, y me pareció que era una historia muy de perdedores la historia en cuestión. Entonces se me vino un día ese título a la cabeza y ya no fui capaz de cambiarlo. Fíjate que es un título que no es como muy comercial, que digamos, porque oye, quedaría más bonito decir, yo qué sé, otra cosa que se me hubiese ocurrido en ese momento, muy comercial decirle perdedores, oye, vas ahí hundido en la más profunda de las miserias. No es, pero me gustó. Y bueno, y el pájaro tiene cierta interés en alguno de los capítulos, el pájaro que sale en la portada, porque bueno, hay un capítulo, precisamente un monólogo interno, en el que nos da una clave fundamental con respecto al carácter de una de las hijas del capitán, y es a través de un pájaro. Y bueno, pues luego lo que quería era una cosa que fuera llamativa en su color, que también, bueno, pues se pudieran ver un poco, intuir un poco, no sé si se ve aquí bien, que hay como una especie de rejas, ¿no? Que se intuyese la prisión también y lógicamente, bueno, pues la sangre, porque aquí se cometen crímenes y muere gente, y si muere gente, pues que haya sangre, y punto. Sí, sí. Bueno, yo les animo a todo el mundo que además de leer la novela, busquen fotografías en internet y en las hemerotecas, porque las fotografías son impresionantes. Son O sea, impresionantes. ¿Puedo contar una cosa sí, sobre sí, la... claro, claro. Ojo, es que, verás, estuvimos en Segovia, me llevé a toda la familia a Segovia, que yo no sé cómo me aguantan todavía, y me fui al archivo general militar, que tenían allí los autos enteros. Y entonces, entre las cosas que había en los autos, que fue una de las cosas que más me llamó la atención, había una fotografía del esqueleto de este señor. Pero yo pensé que las fotografías de 1913 no iban a tener buena definición. Bueno, sí, sí. Error, error. O sea, se veían era un esqueleto porque, bueno, era un esqueleto, pero se veían cómo lo habían, los pellejos, se veía cómo lo habían restos de carne y todo. O sea, a mí de estas fotografías que cierro los ojos y todavía puedo verla. Yo pensé que no iba a tener esa definición y la tenía, para mí fue absolutamente brutal. Los papeles antiguos, tú puedes ver, no sé, huelen de otra forma, es otra cosa, es interesantísimo poder acceder a esos autos judiciales, ver cómo, por ejemplo, les decían a los que tenían que declarar que tenían obligación de decir verdad. O sea, tú eras el imputado, pero tú tenías que decir la verdad. Vamos a ver, si yo he cometido un crimen, ¿cómo voy a decir la verdad, alma cándida? O sea, eso no se lo puedes decir a nadie. Bueno, pues te lo decían en las declaraciones, venía, usted tiene obligación de decir verdad, que me parece una falta de respeto para con el imputado. Nunca te va a decir la verdad y es lo más normal del mundo. Y los ves escritos a mano, ves como poquito a poquito van entrando algunos textos a máquina, ves que las expresiones jurídicas muchas veces son muy similares a las que hacemos hoy Pero en ¿y día. esto era porque era un juicio militar y estaban de algún modo obligados por el honor militar, etcétera, etcétera? ¿O era en cualquier juicio de En la cualquier época? juicio entonces te obligaban a que dijeras la verdad, tenías obligación de decir la verdad. Ajá. Y claro, pero yo entiendo que nadie va, vamos, nadie en su sano juicio va a decir la verdad si está imputado por un crimen. Es que me parece que es un poco absurdo, pero bueno, a mí me llamó muchísimo la atención porque claro, eso es una de las cosas más básicas, ¿no? Que el imputado lógicamente tiene derecho a no declarar, a no confesarse culpable, desde luego a no declarar contra sí mismo, ¿no? Es una cosa que ya la tenemos súper asumida, sin embargo entonces no. Y luego hay otras cosas que efectivamente no han cambiado demasiado en la justicia de entonces para ahora. Tenemos una ley, ya digo, de enjuiciamiento criminal que sí que ha sufrido modificaciones porque los tiempos van cambiando, pero hay muchas cosas que están todavía ahí. Y bueno, y ahí hasta que demos en que se pongan y nos hagan un código nuevo, nos hagan una ley nueva los legisladores, pero bueno. Bueno, porque en muchas cosas España siempre ha sido pionera y puntera en temas judiciales y de leyes, ¿no? Pues sobre todo de leyes, ¿no? De No sé, leyes quizás más que más que judiciales, judicial, sí, ¿no? sí, yo creo que sí, Sí, leyes últimamente equivocamos un sí, poco, yo equivoco un poco las cosas, sí, sí, más que tienes cuestiones razón. judiciales, sí. Y bueno, pues eso es un poco lo que hemos... Bueno, ¿y qué tal va la promoción del La libro? promoción del libro pues va bien, dentro de que estamos en una época pues como estamos muy complicada para moverse, hay que moverse mucho ahora mismo en redes sociales, es lo que más estamos haciendo, pero bueno, estuvimos en la Feria del Libro de Bajo, fue fenomenal, fue brutal.
Estuvimos también en Murcia y fue muy bien, estuvimos en la FNAC de Sevilla y también estuvo bien, estuvimos en la SER, estuvimos moviendo un poco el libro porque ahora mismo la verdad es que resulta bastante complicado y dependemos muchísimo de redes sociales, es lo que dependemos básicamente. Sí. Hombre, yo creo que la idea de la Asociación de Escritores Extremeños, sí, ha sido buena. Esta creo que está siendo muy buena y bueno, yo creo que tanto las librerías que están colaborando como la propia asociación, yo creo que es fantástico lo que se está haciendo, ¿no? Sí. Y bueno, yo no sé cómo andamos de tiempo y Caridad, tú nos dirás. No sé si tú estás de coordinadora. Nos tienes... Estáis muy bien de tiempo, muy bien. Cuando queráis podéis terminar. ¿Puedes hacer tú también alguna pregunta? Si quieres. Si quieres. Caridad, hasta ahora por el silencio. No sabemos si es que seguimos teniendo problemas técnicos o no. Bueno, si queréis preguntar alguna cosa. Bueno, también tenemos aquí el público que nos permite las medidas y el protocolo de COVID. Así que, ¿alguna pregunta? Bueno, pues no sé. Pues nada. Puedes seguir hablando un poco más del asunto, pero bueno. Yo de todas maneras siempre pido lo mismo, ¿no? Que compréis el libro, que es que esta muchachita lo va a agradecer, su familia también, claro. el agente, la editorial, todo los libreros, toda la todo. cadena esta de creación literaria que parece que no existe. La industria literaria. Y la industria literaria, pues todo el mundo lo está pasando mal en esta crisis, ¿no? Y no vamos a decir que uno lo pasen peor que otro, porque hay gente que lo está pasando verdaderamente mal, ¿no? Pero la industria del libro, que es la que nos toca defender hoy aquí, lo está pasando pues muy mal. Y hay cosas que se construyen muy despacio y se destruyen muy rápidamente, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con ello y cuidarlo, ¿no? Sí. Y por mi parte, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, porque te hemos secuestrado prácticamente para la presentación y... Nada, un gustazo, un gustazo. Y además creo que... Sí, un secuestro por tema de la ley, vamos. Sí, pero bueno, me ha gustado mucho el libro y de verdad es que enhorabuena porque está muy bien escrito y muy bien cerrado. ¿Vale? Y yo me alegro mucho de haberte conocido. Nada. Aunque sea con la cara tapada. Caridad, ¿tú qué dices algo? Cuéntanos. Caridad nos ha abandonado. Bueno, yo de parte de la Asociación de Escritores Extremeños dar las gracias a los dos, porque los dos no nos habéis puesto ninguna pega ni ninguna traba, pero sobre todo dar las gracias a la librería La Puerta de Tannhausen, porque es la que nos ha ofrecido el espacio, es la que ha acogido esta presentación y estamos en deuda con ella y por eso la llamamos Librería Amiga. Y esperemos seguir contando pues, en lo sucesivo también con ella, por supuesto. Así que darle las gracias, vosotros que estáis ahí, en nombre de la asociación, porque los dos sois socios de la Asociación de Escritores Extremeños. Y por mi parte, nada, daros las gracias y que tengáis un buen retorno a vuestras casas y cuidaos con esta pandemia. Igualmente, Cari. Un abrazo. Venga, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya? ¿Ahora?